Hola y bienvenidos a nuestro canal. Gracias por unirte a nosotros en este hermoso viaje espiritual. Hoy continuamos con nuestro proyecto de escuchar la Biblia completa en un año. Cada día, compartimos un fragmento de la Sagrada Escritura, acompañado de una oración y una reflexión para ayudarte a profundizar en tu fe y encontrar inspiración diaria. Comencemos este momento sagrado con una oración. Querido Dios, nos reunimos hoy con corazones abiertos y mentes dispuestas para escuchar tu palabra. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento y nos guíe en nuestro camino espiritual. Ayúdanos a recibir estas enseñanzas con humildad y gratitud y a aplicar tus preceptos en nuestra vida diaria. Padre Celestial, en estos tiempos de incertidumbre y desafío, te pedimos que nos des fortaleza y coraje. Que tus palabras sean una fuente de consuelo y esperanza para todos nosotros. Te rogamos por todos aquellos que necesitan tu amor y tu guía, por los enfermos, los afligidos y los que están en necesidad. Que sientan tu presencia y tu paz en sus vidas. Gracias, Señor, por este momento de reflexión y aprendizaje. Permítenos crecer en fe y en amor hacia ti y hacia nuestros semejantes. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Ahora, escuchemos atentamente la lectura de hoy. Levítico capítulo 4. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto,
y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Levítico capítulo 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá, pues, al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová.
Levítico capítulo 6. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún Jehová a Moisés, diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos, y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado, y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová, toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés, diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne, será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere, en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida, será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Los capítulos 4 al 6 del libro de Levítico profundizan en las ofrendas por el pecado y la culpa, ofreciendo una perspectiva detallada sobre la manera en que el pueblo de Israel debía acercarse a Dios para expiar sus transgresiones y restaurar su relación con Él. Estos capítulos, a menudo considerados técnicos y complejos, contienen un profundo mensaje sobre la santidad de Dios, la seriedad del pecado y la necesidad de la redención. Levítico 4 establece diferentes tipos de ofrendas por el pecado, dependiendo de la gravedad de la transgresión y de la posición social del pecador. Ofrenda por el pecado por el sacerdote ungido. Esta ofrenda era necesaria cuando el pecado era cometido por el sumo sacerdote o por otro sacerdote ungido.
Ofrenda por el pecado por el gobernante. Esta ofrenda era requerida cuando el pecado era cometido por el líder de la nación. Ofrenda por el pecado por un miembro de la comunidad. Esta ofrenda era necesaria cuando el pecado era cometido por un miembro común del pueblo. Cada tipo de ofrenda tenía un procedimiento específico, incluyendo la selección del animal, la preparación de la sangre y la distribución de la carne. La sangre, símbolo de la vida, era derramada en el altar o rociada en lugares santos del tabernáculo, mientras que la carne era quemada o entregada a los sacerdotes. Las ofrendas por el pecado tenían un propósito central: expiar el pecado y restaurar la relación entre el pecador y Dios. El pecado, al ser una ofensa contra la santidad de Dios, rompía la comunión con Él y requería una acción reconciliadora. La sangre derramada del animal sacrificado representaba la vida sustitutiva del pecador, reconociendo la gravedad del pecado y la necesidad de expiación. A través de este acto ritual, el pecador expresaba su arrepentimiento, buscaba el perdón de Dios y anhelaba restaurar su relación con Él. Más allá de las instrucciones específicas sobre las ofrendas, Levítico 4 al 6 nos invita a reflexionar sobre la santidad de Dios, la seriedad del pecado y la importancia de una vida responsable delante de Él. La santidad de Dios no solo se refiere a su trascendencia, sino también a su justicia y su amor por la rectitud. El pecado, al ser una transgresión de sus mandamientos, rompe con su carácter santo y daña la relación con Él. Estos capítulos nos recuerdan que cada persona es responsable de sus propios actos y que el pecado tiene consecuencias. La ofrenda por el pecado no era un acto automático o una licencia para pecar, sino un llamado al arrepentimiento, la búsqueda del perdón y la restauración de la comunión con Dios. Levítico 4 al 6 nos ofrece un mensaje profundo sobre la santidad de Dios, la seriedad del pecado y la necesidad de la expiación. Al meditar en estos capítulos, podemos reconocer la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad. Agradecer el sacrificio expiatorio de Jesucristo, quien cargó con el pecado de la humanidad y nos ofrece redención. Arrepentirnos de nuestros pecados y buscar el perdón de Dios con un corazón sincero. Y comprometernos a vivir una vida santa, obedeciendo los mandamientos de Dios y buscando agradarle en todo lo que hacemos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. De esta manera, no te perderás ningún video y podrás seguir con nosotros este recorrido diario. Comparte este canal con tus amigos y familiares para que juntos podamos crecer en la fe y encontrar inspiración en cada versículo. Gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga siempre. Nos vemos en el próximo video.